¿Cómo están? Buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Buenas noches con todos los estudiantes. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí se me escucha o no se me escucha? Buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero, se lo escucha clarito. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Me esperan un momentito porque lo que pasa es que me han repetido la clase. El día de hoy doy dos clases yo. Entonces me han repetido esta clase y otra clase a la misma hora. Entonces me voy a conectar desde el celular en la otra clase para decirles que esa clase de la otra materia no la vamos a tener ahora, pero con ustedes sí la voy a tener. ¿Ok?
Bueno, buenas noches con todos los estudiantes. Eso, como les comentaba, tuve un problema en cuanto a las materias, porque me han programado, es falta de organización a veces por parte del instituto, pero bueno, me han programado a la misma hora dar otra clase, entonces, en razón de que igual el día de ayer no pude tener clase con ustedes, aunque tenía programada, porque me mencionaron que chocaba con una materia que se llamaba Economía del Transporte, Economía Vial o algo así. Entonces yo ya no pude darles la clase y esa clase vamos a programar para el 22 de este mes, del 16 de este mes, que sería el día martes, perdón. Ok, entonces continuando con la clase, ahora vamos a hablar sobre los factores de la operación de la operación de nivel de servicio. Entonces, dentro de la materia de gestión operacional del transporte, que es lo que ustedes van a tener como complexivos en, en los próximos días. Entonces, partiendo de esto, podríamos decir que ¿qué es la operación y nivel de servicio? Es bueno, hay niveles de servicios de calles, dentro de carreteras, un nivel de servicio de transporte en general, en caso de transporte público, que es uno de los transportes más usados dentro de la educación vial, como se podría decir de esta manera, o dentro de la operación y nivel de servicio que prestan los transportistas. Entonces, ¿cuál es la capacidad y niveles de servicio? Aquí podemos observar en una foto que hay niveles de servicio no solo también del transporte, sino de la educación vial que existe dentro de esta gestión operacional del transporte. Podemos observar vías de bicicletas, podemos observar vías de carros, donde hay en países más desarrollados 5 carriles establecidos. Aquí no hay mucho, pero sin embargo, a pesar de eso, en la actualidad se está creando un sistema nuevo de la ciclovía, porque ahora en las reformas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, una de las pirámides dentro de la cadena de los transportistas se ha considerado como el ciclista, porque ahora el ciclista forma parte de la cadena de los transportistas, del transporte, de esa manera se podría decir. Entonces, ¿qué es capacidad? Por ejemplo, si Jefferson, para usted, ¿qué es la capacidad dentro del transporte? ¿Qué podría definir capacidad Jefferson Solís como dentro del transporte, ¿no? Hablando de esta manera. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. ¿Cómo Que es algo muy necesario aquí dentro del transporte, es algo como quiera que es lo necesario para hoy en día, fundamental, para podernos dirigir de un lugar a otro. Bueno, la capacidad como tal es la capacidad es el número máximo, como dice aquí, de vehículos que pueden pasar por un punto determinado de una vía o de un canal en una o varias direcciones durante un tiempo determinado. Generalmente esto bordea los 15 minutos bajo las condiciones de diseño y de tránsito, ¿no? Se expresa en vehículos por hora. Para determinar esta capacidad de un sistema vial, de un sistema rural, de un sistema urbano, de una perimetral, no solo es necesario conocer sus características físicas o geométricas, sino también las características de los flujos vehiculares que existen bajo una variedad de condiciones físicas y de operación. Entonces, esto más o menos es lo que ha pasado dentro del Distrito Metropolitano de Quito, mediante una ordenanza, em, nació el tema del pico y placa, ¿no? La restricción vehicular que existe, que por ejemplo ahorita yo en este momento tengo pico y placa, que no puedo salir con el vehículo hasta las 9 de la noche, porque si no tendría una sanción mediante una contravención y se llevarían mi vehículo.
Entonces es la capacidad, como dices, una capacidad de medir las cosas. Vamos a medir qué capacidad tiene un vehículo para cargar, qué capacidad tiene una vía para transitar los vehículos y determina en cada cuánto tiempo estos vehículos van a transitar durante estas direcciones. Entonces eso es muy importante para medir en el ámbito de la movilidad humana del transporte, porque esto es un punto importante para evitar el que exista, por ejemplo, para evitar que existan estos tipos de embotellamientos, o si existen embotellamientos, ver cuál es la opción. Las opciones serían, por ejemplo, agrandar las vías o, por ejemplo, otras opciones serían implementar mejor servicio dentro del transporte público o actualmente lo que ha ocurrido, que para mí es una obra macro, que es una obra excelente, que es el Metro de Quito. Sin embargo, lamentablemente, en la actualidad no se puede utilizar debido a que no existe todavía una empresa que maneje el sistema de operación dentro del metro. Entonces eso prácticamente hace que perdamos dinero y perdamos la situación de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, de los quiteños en este caso, y mejorar la calidad de tránsito, mejorar la rapidez y descongestionar el tema de las vías. Entonces, ¿cuáles son los niveles de servicios? Para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto de nivel de servicio, ¿no? Es una medida cualitativa, más no cuantitativa, que describe ¿Cuál es la diferencia, a ver, Pedro, por ejemplo, entre cualitativo y cuantitativo? Profe, buenas noches. A ver, calidad y cantidad en uno. No, de cualitativo Pero, y cuantitativo. ¿Cuál sería la diferencia? a ver, cualitativo habla de valores en números y cuantitativos habla sobre valores. Al revés, Ah, cuantitativo perdón. es medible dentro de, o sea, cuantitativo se puede medir en números, se puede medir en algo Mm, medible. Por ejemplo, cuantitativo es dentro de la auditoría, dentro de la contabilidad. En cambio, cuando se refiere a cualitativo, se usa para expresar al tenor de la calidad de una cosa, bien sea para la comparación con otra, consigo misma o con algo similar. Por ejemplo, la invención de un smartphone representa un salto cualitativo en la historia de las telecomunicaciones, así sucesivamente. O, por ejemplo, la creación de los vehículos Tesla representa un salto cuantitativo en la historia de los vehículos. O sea, es algo que se puede medir en calidad y servicio. Entonces, algo diferente. Entonces, justamente partiendo de esta premisa, para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto del nivel de servicio, como yo les digo, que es una medida cualitativa, que es para que una especie de comparación que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular y de su percepción por los motoristas y o pasajeros. Estas condiciones se describen en términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobras, la comodidad, la convivencia y la seguridad vial. Dependiendo de las condiciones de operación, por conveniencia se han elegido nombrarlos de mejor a peor con las letras de A a la F. A cada nivel de servicio le corresponde un volumen de tránsito o volumen de servicio. Esto es importante para ir, por ejemplo, midiendo las líneas de frecuencias entre las operaciones de los vehículos. Por ejemplo, cuando existen una cooperativa, la Pinta, la cooperativa La Bengala, en ese tipo de cosas de tránsito, uno va viendo las condiciones y factores para ver la velocidad, el tiempo de recorrido y la libertad de maniobras de la comodidad, la convivencia y la seguridad vial. Además de ello, por ejemplo, no solo dentro de esto, sino dentro de las vías como tal. Podemos ver, por ejemplo, aquí en una foto que hay nivel de servicio A, nivel de servicio B, nivel de servicio C, nivel de servicio D. ¿Por qué aquí cambia? Porque en nivel de servicio A podemos observar que no hay tráfico. En la B tampoco. En la C comienza a mejorar, el tráfico a aumentar. En la D así sucesivamente. Miren, hasta que llegamos al F, donde llega a ser un punto insostenible dentro del tráfico de la ciudad, en el que existen estos picos de botellas y que ya no se puede avanzar con tranquilidad. Entonces, dentro de esta cadena de servicio, que es importante que ustedes tomen un screen, porque les pueden tomar dentro de la prueba, podemos observar, no se olviden que es de la A a la F, no, que es de la A a la F. Por ejemplo, la A es un flujo libre de velocidad de operación que bordea los 95 kilómetros por hora.
Un flujo B es un flujo estable, un flujo de velocidad de operación que rondea los 40 kilómetros por hora. Esto aprenderás, por favor. Un flujo C, que es un flujo estable, que es una velocidad de operación que bordea los 80 kilómetros por hora. Un flujo D, que Doc, sería, dígame por favor, ¿en qué le puedo ayudar? una consultita. No sé si soy solo yo, pero no me aparece que está No se ven las compartiendo lo que usted está diapositivas. indicando. A ver, ahorita les voy a compartir, ya tal vez estoy compartiendo otra cosa. Ahí se están compartiendo. Sí, al momento Sí, ahí sí. sí. sí, ingeniero. ¿Por qué no se En estaba este momento compartiendo sí. más? Les repito, miren, mejor que me digan eso. Cualquier cosa, hablen nomás, me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces ahí como lo estamos viendo las Listo, Doc. diapositivas, Gracias. esto ahí, aquí está el nivel A, el nivel B, nivel C, nivel D, nivel E, nivel F, y ahí, miren, ahí le pueden hacer un screen, porque eso sí les pueden tomar. De hecho, es muy probable que les tomen. Entonces hay un nivel de servicio A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces ya vamos en el C. El C es un flujo estable, una velocidad de operación de 80 kilómetros por hora. Pero a ver, ¿cuál era esta velocidad? A ver, ¿cuál es la diferencia entre esta velocidad de operación y, y la velocidad que es permitida ante la ley? O sea, que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal, en que te dice, tú puedes, tú puedes transitar hasta, por ejemplo, en la perimetral, hasta 70 kilómetros por hora. ¿Cuál sería la diferencia de este cuadro y de lo que yo les presento? Por ejemplo, Luis Oña. ¿Aló? Sí, no le escuché bien, por favor, ¿puede repetirme, doctor? Yo le digo, aquí hay un cuadrito, ¿no es cierto? Que tenemos el nivel de servicio que está, por ejemplo, en el nivel C, que el flujo es Ya. que hay la velocidad de operación de 80 kilómetros por hora. ¿En qué se diferencia esto en lo que nos dice la ley? Y, por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal nos establece que una persona que transite a más de 90 kilómetros por hora dentro de una perimetral será sancionado con una pena establecida según la contravención de tránsito. Entonces, ¿qué se diferencia ese límite a este cuadro que estamos nosotros presentando en este momento? Podría ser al límite que puede, ¿cómo se dice? Eh, justificarse en caso que ya este límite, ese flujo estable, dice. O sea, que hasta ese límite puede apelar. ¿Estoy bien o estoy No, mal? la diferencia sería, no nos confundamos, por eso justamente yo hice esta pregunta, para que Ujú. ustedes dentro de la prueba no se confundan. ¿Por qué? Porque yo lo que les dije, las contravenciones y los delitos, eso que les estoy mencionando, que si se pasan a más de 90 kilómetros, eso como tal es una contravención o un delito que esté estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Ahorita no estamos hablando de las contravenciones ni de los delitos. Ahorita estamos hablando de la capacidad de nivel de servicio, que es un tema de gestión operacional del transporte, ¿ok? Entonces vamos a hablar ahorita del nivel de servicio, la capacidad operacional. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la capacidad operacional del nivel de servicio? Ustedes van a poner, hay 5 niveles, 6 niveles. Hay el nivel A, el nivel B, el nivel C, el nivel D, el nivel E o el nivel F. Entonces, si les ponen una pregunta, yo qué sé, de elección múltiple, le ponen en el nivel E, el flujo inestable de velocidad de operación rondea entre los 70 o a 80, ustedes van a poner falso. ¿Por qué? Porque el flujo en el nivel E es un flujo inestable y rondea la velocidad de operación entre el 50 y 55 kilómetros por hora. ¿A qué se refiere este flujo estable? Este flujo estable se refiere, como yo les manifestaba acá, se refiere a la capacidad de determinar el número máximo de vehículos que pueden pasar de un punto determinado a un canal de vía en varias direcciones. Entonces es, ¿cuánto yo me voy a demorar de aquí a la Tacunga? Más o menos 1 hora y media. ¿Y en tráfico cuánto? Unas 2 horas. Entonces, digamos, dentro de este nivel de servicio nos vamos a ubicar acá. Si hay un flujo estable en el nivel A de operación de 95 kilómetros, un flujo estable de operación de 90 kilómetros en el nivel B, de 80 kilómetros en el C, de 65 kilómetros en el D, de 50 a 55 kilómetros en el E y de 50 en el F. Así sucesivamente. Entonces, no se olviden, esta es la capacidad del Mm. flujo de servicio, ¿ok? Cualquier cosa que necesiten preguntar, me pregunten nomás. Ahora, vamos a tocar cuáles son los factores dependientes de la vía. ¿Cuáles son los factores? Son los anchos de los carriles, son la distancia lateral de obstáculos que menor a 1.8 metros, son las bermas, los anchos para estacionarse de un vehículo. Las bermas son donde cuando una persona tiene que estacionarse del vehículo en los lugares de precaución.
son los alineamientos horizontales y verticales, deben estar dentro de las normas según el tipo de vía. El porcentaje de pendientes están muy ligadas al tránsito pesado y las condiciones de la superficie de rodamiento, pavimentos insuficientes reducen a la capacidad de la vía y son incompatibles con niveles de servicios elevados al A y B. Entonces, ¿cuáles son los factores dependientes del tránsito? A su vez, es la presencia de camiones y autobuses que influyen negativamente, ya que las condiciones ideales solo se consideran los vehículos livianos y las variaciones del flujo vehicular e interrupciones del tránsito. Entonces, por ejemplo, para hacer un análisis aquí, uno cuando viaja, yo que sé, a Esmeraldas, uno puede notar ahí que existe mucho transporte pesado. Entonces, este nivel de dependencia del tránsito se mide también por las condiciones ideales, no solo de los vehículos livianos, sino también de los vehículos pesados. Entonces, ¿qué niveles de servicio en la operación de transporte existen? Por ejemplo, aquí podemos ver el transporte público, podemos ver los taxis, el transporte ejecutivo, podemos ver las motocicletas o tricimotos, podemos ver también los camiones, camionetas, tenemos ahora que son ahí están los transportes educativos. Entonces, esto también es importante que les pueden preguntar, ¿cuáles son las etapas de un viaje? Las etapas de un viaje, aquí están, podemos considerarlas como las siguientes, mira, tenemos en la etapa del viaje, primero la decisión de viajar. Ya como principio, tenemos la información que se presenta dentro de cuando uno toma la decisión de viajar y es el costo del transporte. Entonces uno cuando va a una etapa de viaje va primero y dice voy a viajar a, yo que sé, a Manabí, a Manabí. Entonces, en qué bus me van a mandar a Manabí? ¿Hay un bus de 2 pisos o un bus de 1 piso? El bus de 1 piso, ¿cuántas paradas hace? Llegará en unas 6 horas y el otro en unas 7 horas, ¿ok? Entonces, conforme a eso, y en esa atención al usuario, yo voy a ver el costo de transporte, cuánto me vale, cuánto es mi capacidad financiera, a dónde voy a ver, ese es el principio. Y el indicador es el acceso a la información al usuario para elegir el modo de transporte. Puede ser por web, puede ser de manera presencial, cuál es el que me brinda la mejor alternativa y cuál es la disposición de pago, cómo yo puedo pagar este medio de transporte. En la segunda etapa de un viaje, tenemos el origen de la parada, la accesibilidad, la comodidad. ¿Cómo es la accesibilidad, por ejemplo? La accesibilidad es, a veces uno va en un bus o va en una parada y a veces para donde le da la gana y otras veces para en las paradas. Entonces, esa es la accesibilidad. ¿A dónde puede llegar el origen de la parada? Si va a llegar, por ejemplo, si yo me voy a Manabí y me dice que únicamente, a Manta y únicamente se detiene en Puerto Viejo, ese bus, voy a coger otro bus que me dirija a Manta si es que tengo la condición, ¿no? El costo del transporte, ¿no? Esta accesibilidad, esta comodidad. Entonces, como indicador podemos observar que existe la cobertura territorial planificada, una cobertura operativa, un itinerario de viajes, ¿no? Un itinerario que van viendo las empresas como indicadores para ir a dónde van. No es que estas empresas dicen, yo mañana a las 6 de la mañana me levanto y a las 6 viajo. No, ellos tienen que cubrir una cobertura operativa, un sistema, un horario. Tenemos que tener un sistema de una cobertura territorial planificada. O sea, ¿en dónde vamos a tener? Vamos a tener estos bengala en la Tacunga, vamos a tener en Quito, ¿hasta dónde va a ir esta ruta? Después de esta ruta, ¿qué otra ruta va a ser? ¿Qué otra ruta me encargo yo? Y deben existir paradas instaladas, debidas paradas instaladas para que previamente la gente ya sepa a dónde va dirigido su rumbo, es decir, el origen de la parada. Entonces, más la etapa del viaje es a dónde vamos, el principio es cómo vamos a hacer y el indicador es un tema técnico en el que se desarrolla la operación, la gestión operacional del transporte. Entonces, por ejemplo, si ustedes algún día trabajan dentro de una empresa operativa, ustedes tienen que ir viendo todo este tipo de indicadores y midiendo estos indicadores conforme a lo que está suscitando dentro de cada operación, ¿no? Dentro de cada sistema, dentro de cada línea del transporte que ustedes estén manejando. ¿Ok? Entonces, de ahí, ¿qué sigue dentro de la etapa de un viaje? Sigue la espera en la parada de origen. Entonces, hay que ver la disponibilidad, hay que ver la accesibilidad, hay que ver, obviamente, la seguridad y finalmente la información de atención al usuario.
Entonces, ¿esto con qué indicador se mide? Se mide con una regularidad, con una puntualidad. Entonces, nosotros vamos a decir, ok, yo tengo programado un viaje, ¿no es cierto? Tengo programado un viaje a Manta y voy a tener un negocio en Manta que cerrar a las 12 de la tarde. Entonces, para salir a las 12 de la tarde, yo obviamente tengo que ver la disponibilidad, si es que está copado o no está copado, los buses, la accesibilidad, hasta cuándo puedo acceder, si va a pasar, va a venir hasta acá, la seguridad y la información de atención al usuario. Entonces, ¿con qué regularidad ellos van a pasar y con qué puntualidad, no? Esto es un indicador porque obviamente si pasa este bus me está perjudicando a mí y yo como usuario ya no voy a tomar esta línea de transporte. Ya, ok, y eso también es un sistema de una sanción administrativa. Por eso siempre han visto ustedes que hay unas personas que están en ciertas paradas y van chequeándoles a los transportistas las paradas y les van sellando. Entonces, justamente este es un indicador de regularidad y puntualidad. También la cobertura horaria. ¿En qué horarios van a salir estos? Por ejemplo, el Ecovía va a funcionar de 8 a 5 de la tarde, como ejemplo, ¿no? El acceso a personas con movilidad especial. ¿Qué acceso vamos a tener? Por ejemplo, si es que nos van a permitir dentro del bus, permitir llevar a personas que sean discapacitadas, que sean paralíticas. ¿Dónde vamos a poner la silla de rueda? Hay ramplas, hay personas que nos pueden ayudar, hay botones especiales para este tipo de personas. Entonces, ¿qué acceso a personas con movilidad especial tenemos? Y puntos seguros de paradas. No vamos a poner una parada en un punto donde es... obviamente nos pueden asaltar, sin embargo eso en la práctica es complicado, ¿no? Porque hay delincuencia en todo lado. Pero son puntos de seguros de paradas, no solo en el sistema de la seguridad se podría decir de esta manera, seguridad en cuanto a robos, sino una seguridad vial que una parada no esté ubicada en la mitad de una calle donde existe gran afluencia, o que una parada no está ubicada dentro de un cruce de un paso peatonal o dentro de un cruce de una institución escolar. Entonces, estos son puntos seguros de paradas, ¿no? Son indicadores que ustedes van a ir midiendo ya conforme vayan a hacer su trabajo y haciendo mediante la práctica y la teoría que ustedes están recibiendo actualmente dentro de estas materias y dentro de otras materias. También tenemos el acceso a la información en paradas. O sea, tenemos que saber en qué paradas va a tener, a dónde va a ir. Por ejemplo, si viene un turista aquí y se está paseando en Quito, debe tener un mapa, debe haber una información dentro de las mismas paradas, de qué parada a qué parada va a haber, porque actualmente ya esa información subida de las paradas se cuenta, a nivel mundial lo contamos en internet y nos van avisando dentro del internet, ¿ok? Entonces, cuando es la etapa de viaje en el vehículo, tenemos el tema de la seguridad. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué implica? Implica la siniestralidad, la operacional, la social y la revisión vehicular. Por ejemplo, alguien me podría decir, Brian Dotán, ¿me podrías decir qué es la siniestralidad y qué es la revisión vehicular? Perdón, Inge, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es para usted la siniestralidad? Por ejemplo, dentro de una etapa de viaje nos encontramos en un vehículo particular como un principio de la seguridad. Dentro de esto tenemos nosotros indicadores que ustedes como ingenieros de gestión operacional del transporte les va a servir, por ejemplo, como un indicador. ¿Cómo mediría un indicador de siniestralidad o cómo mediría un indicador de revisión vehicular? Bueno, el indicador de la siniestralidad sería un estudio de cuántos accidentes ocurren, en qué vías ocurren y con qué frecuencia ocurren. Ok. Y en la revisión vehicular, bueno, todos los años, todos los vehículos tienen que pasar la revisión, ¿no? Entonces, los vehículos deberían estar en óptimas condiciones para que se realice el viaje. Justamente, ese es un tema, o sea, en el tema de un indicador, como dice aquí Brian, el tema de la siniestralidad, es un tema de observar en qué, por ejemplo, dentro de una vía, por ejemplo, yo que sé, a La Tacunga, a Quito, en la Simón Bolívar, ¿cuántos accidentes de tránsito están ocurriendo? ¿Qué vamos a, entonces me dicen que de aquí a la Ruta Viva están ocurriendo 10 accidentes diarios. 10 accidentes diarios y a las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Entonces, hay como indicador, hay que medir esta siniestralidad y entender por qué está pasando. Entonces,
¿Qué va a pasar? Puede ser muchas veces que no haya luces, que exista una falta de control, que el pavimento esté siempre ahí resbaloso, que haya granilla. Entonces hay que tomar mediante estos indicadores prevenciones, o sea, cosas preventivas. Por ejemplo, vamos a poner chapas echados, vamos a poner radares de velocidad, vamos a poner controles policiales, vamos a poner más iluminación, vamos a poner un sinnúmero de señalizaciones de tránsito con la finalidad de evitar que ello suceda, ¿no? Al igual en el sector operacional, cómo está operando, cómo está mejorando, cómo se está dando una mejor calidad de servicio, que esto implica también en el indicador social, ¿no? Y la revisión vehicular, como aquí dice, es específicamente que lo que todos los vehículos deben realizarse para específicamente saber si está en buenas condiciones o no, para saber, por ejemplo, si están las llantas lisas, si se puede conducir, cuántas personas andan con llantas lisas y tomar las debidas precauciones del caso. Entonces, como un indicador de siniestralidad podemos tener también, por ejemplo, el tema del SPAT, que es el seguro de accidentes de tránsito para todas las personas. Entonces, eh, esos son indicadores dentro de la seguridad. Ahora vamos de la comodidad. La comodidad sería la presentación del vehículo, el mantenimiento no mecánico de la distribución de la silletería. ¿Cómo vamos a ir? Si está bien desarrollado y todo. El confort, que obviamente sería pasajeros por metro cuadrado. Eso es también lo que hacen, por ejemplo, en gestión del transporte, no solo en las operaciones, sino también en la medición cuando una persona trabaja en el sector automotriz. Entonces tienen que tener un ingeniero de gestión para saber cuántos pasajeros entran por metro cuadrado, cuáles son las normas del medio ambiente, qué accesibilidad va a tener, si hay acceso a personas con movilidad especial, también el tiempo de parada. Y aquí, por ejemplo, en información de atención al usuario, tenemos el acceso a la información en vehículos, el acceso a información a vehículo con atención al usuario y la continuidad, que es la rapidez y el índice de transbordo. O sea, ¿en qué tiempo nosotros podemos cambiar, acceder a ello? En el descenso de parada de un destino tenemos la accesibilidad, que es el acceso a las personas con movilidad especial en la parada, porque se va a demorar obviamente por su condición. Tenemos la seguridad, que son puntos seguros de paradas, como ya les había dicho, y la parada de destino, que es la accesibilidad igual, que es la cobertura territorial planificada, la cobertura operativa, que es un itinerario, y la comodidad, que son las paradas instaladas. Ahora bien, les voy a pasar las segundas diapositivas, que me esperen un momentito, por favor. Ok. Sí, sí se está transmitiendo capacidad y niveles de servicio, ¿cierto? Sí, está claro. Perfecto. Entonces ahora vamos con la capacidad y niveles de servicio. Como yo les había mencionado, la capacidad es el número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto determinado de una vía o de un canal en una o varias direcciones durante un tiempo determinado. Generalmente son de 15 minutos bajo las condiciones reinantes de diseño y de tránsito se expresa en vehículos por hora, ¿no? Para determinar la capacidad la capacidad de un sistema vial rural o urbano, no solo es necesario conocer sus características físicas o geométricas, sino también las características de los flujos de operación y vehicular. Esto ya creo que les di. Espérenme un ratito. Creo que le puse las anteriores. Me dan un momentito. Creo que les estoy pasando las mismas. Ok.
Aquí sí estamos perfectos, ¿no? Aquí está. Vamos a tomar en consideración ahora la estructura del transporte terrestre y sus actores, la gestión del sistema de movilidad. Entonces, nacimiento de los requerimientos de movilidad. En un grupo humano recinto, los viajes se realizan a pie, viajes no mayores a 1 kilómetro, ¿no? Normalmente los pueblos se desarrollan en un modelo concéntrico, o sea, centralizado. Los más antiguos con la plaza central, en donde en esta iglesia y el gobierno local y las actividades que eran alrededor de la plaza o parque central. Es lo que pasa en todas las ciudades, en las ciudades pequeñas como La Tacunga, Ibarra, en las ciudades de Salcedo, así específicamente. Entonces, ¿cuál es la evolución de la movilidad del transporte? Con el paso del tiempo, los recintos crecen, los pueblos crecen, tienen mayor actividad comercial y nuevos requerimientos de movilidad de personas y bienes carga comienzan a surgir. Este requerimiento es al interior y posteriormente con pueblos vecinos. Entonces, obviamente, de un pueblo donde hay un parque centralizado, don Pedro, como vemos aquí, de un lugar quiere transportar a la ciudad de Don Juan. Entonces, toca movilizarse. Entonces, esto que ha servido una evolución de los servicios de movilidad. Entonces, Pedro y Juan tienen más trabajo y hacen más viajes al día de carga y de pasajeros. Llega un momento en donde no dan abastos ellos solos y aparecen más personas con su propio camión y con su propio bus y van generando más movilidad de bienes y personas de los pueblos de ciudades. Ya no solo nos encontramos con Don Juan, sino con muchos Don Juanes y muchos Don Pedros. Entonces, ahí está, sin ningún control. Entonces, ¿cuál es la estructuración de los sistemas y la regulación? Entonces, ¿cómo nace? Nace por medio del Estado. El Estado es el llamado dentro del derecho pacto social, donde nosotros cedemos una parte de nuestros derechos al Estado con la finalidad de que nos brinde cierta seguridad y nos brinde cierta garantía de que todo está bien. Entonces, eso estructura a un Estado como el ente macro para estructurar los sistemas de regulación. Entonces, el Estado regula por medio de las sociedades. Entonces, esto va generando, por ejemplo, que existan unas cooperativas de camiones, que existan cooperativas de buses, que exista una organización por parte de las sociedades, no solo en el tema de transporte, sino en todo tipo de relación. Entonces, así nace el sistema afiliador. ¿Qué es el sistema afiliador y el sistema perverso, no? Significa que el Estado administra los permisos de operación y los asociados. Es en este caso, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito es la que administra los permisos de operación y los asociados, y en muchas ocasiones son los GAT municipales. Entonces, el Estado administra los permisos de operaciones y los asociados y otorga permisos de operación sin mecanismos claros de control. Este es el sistema perverso, ¿no? El sistema afiliador es en la parte izquierda y el sistema perverso lo podemos observar en la parte derecha de las diapositivas. Entonces, el Estado puede administrar los permisos de operación y asociados y otorga permisos de operación sin mecanismos claros de control, que a veces muchas veces es lo que pasa. Aporta a la operadora de forma mensual. Pero ¿qué pasa ahí? Gana en función del número de vehículos asociados, pero no asume riesgos. Entonces, en cuanto a los propietarios, entrega un valor más o menos fijo diario o mensual. Ahí recibe un valor más o menos fijos diario, asume el riesgo de la deuda y del personal. En cuanto a los conductores, se paga por un servicio y gana por un pasajero viaje, asume el riesgo de operación y de terceros. Por ejemplo, en el tema del tránsito, ¿no? De un bus, por ejemplo, pagas por un servicio, un conductor de la ecovía. Se entiende que se paga por 100 conductores de la ecovía que están manejando, es lo que va a pasar prácticamente en el metro, porque ustedes si les van a poner como gestión operacional de transporte una operadora del metro para que trabajen, ustedes tienen que observar esto, o sea, que va a pagar, que justamente por eso justamente no está funcionando el metro específicamente, porque no saben cuánto es lo que se va a cobrar en relación a la tarifa diaria y a la afluencia de gente. Muchos dicen que se debe cobrar $2 o $1. Otros dicen, no, $1 es demasiado para la economía ecuatoriana y es muy poco para lo que se tiene que gastar en el costo operacional dentro de lo que se establece. Entonces no saben si dar una concesión a alguien o contratar como tal una empresa pública. Entonces, eso es el problema. Eh, ahora bien, por ejemplo,
Ahora bien, por ejemplo, Carlos Llanes, usted como gestión operacional de transporte en el tema del metro, em, qué le parecería mejor? ¿Contratar una empresa pública o una empresa privada? Buenas noches. Yo creo que sería mejor una empresa privada. ¿Por qué? ¿Cómo sería? A ver, sería porque sería una mejor gestión, tal vez. ¿Y por qué? O sea, no, yo le estoy preguntando a usted, por qué una empresa privada sería una mejor gestión que una empresa pública? Mm, casi no lo ahorita me conecté porque recién llegué del trabajo. No estuve en la clase. Ok. Otra persona que pueda participar. Por ejemplo, Luis Doña. Usted, digamos que es un gestor, le contrata al municipio de Quito como gestor operacional de transporte para entender cuál es la mejor concesión que se debería dar. Usted, para dar una concesión a una empresa pública o privada, ¿qué es lo que tomaría en consideración? ¿Y qué es para usted cuál sería la mejor opción? Bueno, para mi criterio personal sería el sector público. Para justamente ese tema creo que está en buena política también, lo que está del alcalde que quiere que maneje el sector privado, pero a diferencia del nuevo alcalde, por ejemplo, que Yunda, que está en campaña, que genere mejor para el sector público, porque me imagino que debe haber mejoras para tanto para el metro y Ok, para ingreso. y usted como gestor operacional del transporte del sector público, ¿qué, qué es lo que me diría? ¿Cómo me diría? ¿En qué sentido me dice usted que le mediría qué? Tendríamos que tomar, por ejemplo, ¿cómo se mediría esta capacidad, digo yo, de elección? O sea, esto se debería, o sea, tomar mediante el sistema afiliador que estamos observando. ¿Por qué? Porque vamos a ver quién administra los permisos de operación y de los Ay, sí. asociados. Vamos a ver qué aporta a esta operadora de manera mensual. Que vamos a ver qué entrega, qué valor, ¿no es cierto? Se va a hacer un análisis de qué valor más o menos fijo va a costar el diario mensual. ¿Cuánto se va a pagar por el servicio? ¿Cuántas las personas que va a manejar? Entonces, esto es importante que ustedes vayan viendo. Mi criterio, yo siempre creo que lo privado es mejor que lo público, porque en lo público siempre va a existir más corrupción que en lo privado. Y además de ello, por ejemplo, lo que pasó en el trole de Quito, cuando el Rodrigo Paz creó aquí el sistema de trole. El sistema de trole en un principio era maravilloso. Ahora vamos a ver, el trole es terrible. ¿Por qué? Porque primero en un principio se crearon la empresa pública del trole. Luego se creó la empresa pública de los que llevaban al de transporte, de los que llevaban a los conductores del trole. La empresa pública de los que de los cuidados de los que iban a dar al trole. Entonces era una empresa tras empresa, tras empresa, tras empresa. Y eso obviamente hizo que exista el aparato burocrático, se infle y las ganancias vayan para abajo. O sea, quiebre el sistema, quiebre la empresa pública. Actualmente la empresa pública del trole se quebró y una empresa privada pasó a ser parte del sistema. Entonces, algo así más o menos es lo que se debe hacer un análisis, ¿no? Si les preguntan qué es el sistema afiliador y el sistema perverso, ustedes van a poner que del Estado, el Estado, la parte afiliadora, los propietarios, los conductores y los usuarios. Así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el modelo de optimización de la asociación público-privada del sector de transporte terrestre? Entonces, la asociación pública o privada. Entonces, tenemos aquí la asociación. El Estado, como decíamos, no, mediante servicios públicos de transporte terrestre y el sector privado mediante la delegación del transporte terrestre. Entonces, el Estado, ¿qué va a tener? Va a tener que obviamente planificar todo lo que hemos visto antes, las rutas del transporte, los horarios, las paradas, la seguridad, el sistema, las vías, las horas, la accesibilidad, la seguridad, los horarios. Y va a tener que gestionar cuáles son las empresas que van a manejar aquí, cuánto les vamos a cobrar, cuántos nos van a dar, en qué nos van a dar y van a tener que regular
¿Qué normativa les vamos a poner? ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? ¿Qué pasa si el transportista llega tarde? ¿Qué pasa si hay un señor que está en estado etílico? ¿Qué pasa si hay una empresa que está sin los debidos permisos? Entonces, planificar, gestionar y regular. En cuanto al sector privado, tenemos que respetar el modelo del sector público. Tenemos que brindar el servicio y generar eficiencia, ¿no? Generar eficiencia y eficacia, no solo eficiencia. Entonces, respetar un modelo, brindar servicio y generar eficiencia. Ok, ¿cuál es la estructura actual de gestión del transporte terrestre en nuestro país? Tenemos un modelo de trabajo en asociación público y privado precario, porque el Estado se encarga de planificar, organizar y regular el tránsito y el transporte terrestre para garantizar el servicio. El privado se encarga, en cambio, de gestionar la explotación de los servicios planificados en busca de lucro. La Policía Nacional se encarga de controlar y sancionar las infracciones de tránsito. Sin embargo, aquí en la ciudad de Quito y en ciertas ciudades hay agentes especializados de tránsito en donde la competencia ya no forma parte de los policías, sino de los agentes de tránsito. Entonces, nadie fiscaliza el nivel de servicio de la explotación y gestión de los servicios. La falta de cultura con respecto a los roles que cumple cada persona en la movilidad no se enseña en la malla curricular actual. ¿Cuál es el modelo de gestión actual de los servicios de transporte terrestre? Tenemos los actores del Estado, como yo les mencioné, como el Estado, los afiliadores, los propietarios y los conductores y los usuarios. No se olviden. Si les preguntan cuáles son los actores del sistema, ¿qué van a responder? Por ejemplo, Julio Flores, si le preguntan en el complexivo, ¿cuáles son los actores del sistema de tránsito? ¿Qué respondería Julio? Fácil la pregunta. Respondería que los modelos de gestión actual de los servicios de transporte No. Los terrestre actores del sistema de del sis- transporte. Pregunta de cajón. del- o sea, no le cojo bien la pregunta, ¿Cuáles son los ingeniero. actores del sistema? ¿Cuáles son los actores? ¿Qué es un actor? Un actor es el partícipe, ¿no es cierto? Sí. Es un actor del sistema de transporte. Para usted, ¿cuál es un actor del sistema de transporte? No, los actores del sistema. No, ingeniero. A ver, ¿qué es un actor para usted? Un actor es la parte de que pone el movimiento o la calidad del transporte. No, en general, ¿qué es un actor? En general, como palabra en general. Por ejemplo, ¿cuáles son los actores del fútbol? Uno podría decir que los actores del fútbol, podría decir que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, podría ser el sistema de árbitros, podría decir los futbolistas, podría decir todos lo que representan a este gremio, ¿no es cierto? Entonces, esta misma pregunta, ¿cuáles son los actores del sistema del transporte? Sería el Estado. Sí, perfecto. Sería el Estado, también sería el sistema privado. ¿Qué más? O sea, digamos, usted cuando conduce un carro, ¿sería parte del sistema, sería un actor del transporte? Perdón, repítame, doctor. Si usted conduce un Ingeniero. carro, un vehículo, si Sí. conduce un camión, ¿usted sería parte o sería un actor del sistema de transporte o no? Claro que sería parte de Ok, entonces también serían los conductores, ¿cierto? los conductores del Estado. Ya, entonces vamos, el Estado, los conductores, usted en caso de que quiera asegurar su carro, también las aseguradoras, ¿no es cierto? Las aseguradoras Las privadas. aseguradoras. Entonces aquí tenemos, miren, el cuadrito de aquí, entonces sí es importante que se graben. El Estado, los afiliadores, aseguradoras, los propietarios y los conductores y los usuarios. Es fácil. Es Estado, afiliadores, propietarios, conductores y usuarios. Cinco actores del transporte. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, del Estado? Es planificar, organizar y regular el sistema de movilidad en todos sus componentes, ¿no? Y las debilidades es la falta de información para planificar convenios sin niveles de servicios, modelo
ineficiente de fiscalización y debilidades en políticas de regulación. Esto, grábense, esto estudien porque les van a tomar. ¿Cuáles son los afiliadores? Es administrar los servicios entregados y cumplir con el convenio representado a los propietarios. No existen modelos de administración. Si no tienen activos, son personas jurídicas de papel, no asumen riesgos en negocios. Los propietarios son adquirir el equipo rodante y equipo complementarios, pagar una cuota mensual a la afiliadora. Son personas que invierten sin conocimiento, asumen todos los riesgos sin respaldo y no es sujeto visible de la política del Estado. Es una actividad poco profesional, ¿no? Los conductores es generar el servicio con la maquinaria disponible, realizar una cantidad de viajes semanal o entregar un valor diario. Y son títulos de conducción fraudulentos, en las debilidades, la falta de capacitación, no tienen prestaciones sociales, trabajan más de la jornada establecida, tienen condiciones precarias y existen pago a destajos, ¿no? Y en los usuarios existe una calidad de servicio establecida y como debilidades no conocen sus derechos, no hay información transparente en los costos de los servicios, existen abusos de las partes, porque muchas veces nos cobran de más. Entonces, dentro de los modelos de gestión de presupuesto de los servicios de transporte terrestre, también tenemos del Estado, que es las responsabilidades, como dijimos, es planificar, organizar, regular el sistema de movilidad en todos sus componentes. Tenemos las mejoras y eficiencias, que es implementar los modelos de planificación, implementar indicadores de productividad y calidad de servicio, actualizar de forma constante los estudios, contar con procesos ITCs en todos los modos del transporte terrestre y reformar el marco jurídico. En cuanto a la operadora, accionistas y trabajadores, tenemos como responsabilidades administrar los servicios entregados de acuerdo a los convenios de la delegación, cubrir su área de servicios, adquirir el equipo rodante y equipo complementarios como parte de los activos de la empresa, generar el servicio con la maquinaria rodante, trabajadores regularizados con sus beneficios de ley y exigir una calidad de servicio establecida. Las mejoras y eficiencias en cuanto a esto tenemos implementar los modelos de planificación, tenemos implementar indicadores de productividad y calidad de servicio, tenemos la actualización de forma constante de estudios, tenemos reformar el marco jurídico, la creación de estructuras empresariales de servicio, el mejoramiento de las condiciones laborables de las personas, las inversiones regularizadas y normadas bajo los convenios del Estado, tenemos el personal capacitado, eliminando el personal con licencias de conducir no regulares. Las acciones a implementar por parte del Estado para el modelo propuesto de gestión, tenemos la falta de información para planificar, que se debe a establecer un modelo de gestión para unificar las metodologías de planificación de movilidad de las diferentes entidades que tienen las delegaciones de transporte, así como del organismo del ente rector. Tenemos que establecer herramientas, obviamente, para el transporte, ¿no? Que para esta acción es importante establecer un formato de comunicación universal y estandarizado entre las diferentes entidades que coordinen con las políticas de uso de planificación y un software libre implementado por el gobierno. Tenemos la modelación de planificación y delegación, que para ello se debe determinar lineamientos básicos de planificación y tecnología, tipos de mapas, formatos y extensiones de intercambio de mapas y capas, tipos de herramientas, ¿no? Transcar, AutoCAD, Cube, Zoom, entre otros. Los estudios básicos de la planificación hay que implementar matrices, atracción, lineamientos de deseo, infraestructura necesaria y sistemas de control de tráfico. Acciones a implementar de parte del Estado para el modelo propuesto de tecnología. Aquí, miren, podemos ver comunicaciones GPRs en relación a ellos, servidores de tecnología, internet, entre otras. Aquí tenemos las acciones a implementar del modelo propuesto de tecnología. Tenemos los estándares tecnológicos, que es la evolución de la tecnología, es utilizada en todos los campos de la producción y la movilidad no puede ser la excepción de estos campos, ¿no? Los sistemas ITS. ¿Qué son los sistemas de transporte ITS? Son los sistemas, como se los denomina en inglés, Intelligent Transportation Systems, que surgen como consecuencia de la aplicación de las últimas tecnologías de telecomunicaciones e informáticas, electrónicas, sensores y técnicas de procesamiento, almacenamiento y visualización de la información de los sectores de carreteras y transporte.
cámaras, pesamiento, todo esto, sensores y técnicas de procesamiento. Son de los denominados ITS, Intelligent Transportation System, no se olvide. Los tres elementos claves involucrados en la génesis y evolución de los modernos sistemas ITS, ya implementados con éxito o con la fase de desarrollo, son la información, las comunicaciones, la carretera y la gestión. Finalmente, ¿cuál es el trabajo a realizar? Dentro de la planificación es una metodología internacional, unas herramientas informáticas, son estándares dentro de la documentación y establecer procesos sistemáticos permanentes. Además de ello, también en tema de la gestión, son estándares de servicio, ¿no? Estándares de sistemas tecnológicos ITS, determinación de modelos de sucesión públicos, privadas, modelos de explotación, modelos de regulación de precios y reglamentación de todos los modelos. También en el control tenemos parámetros de control de servicios a los delegatarios, parámetros de control de implementación a gobiernos seccionales, la reglamentación de los servicios y los parámetros de creación y delegación de nuevas entidades de control público o privado. Finalmente, en el ámbito institucional, tenemos que establecer las funciones de cada entidad gubernamental con base en los requerimientos de cada etapa anterior. Reglamentar los alcances de cada entidad, funciones y obligaciones. Finalmente, avanzando con la clase, ya para terminar en el tema de esta noche y de esta tutoría, se podría mencionar el modelo de gestión que existe en cada servicio. ¿Qué es un modelo de gestión? Es una serie de pasos a seguir de manera empresarial para llegar a un punto específico determinado. Entonces, son modelos empresariales de administración y de operación de los sistemas de transporte público terrestre en el que se debe definir con base en la regulación del sistema de servicio con modelos de gestión y de regulación adecuados. Se debe permitir la creación de nuevos modelos de empresas y asociación. Se debe acoplar la normativa nacional a los nuevos modelos de desarrollo territorial definidos por el COTAD. ¿Qué medidas de gestión de movilidad debemos aplicar? Entonces, al cambiar de modelo de gestión actual, hay que entender claramente cuál es la problemática del transporte para romper el círculo vicioso del transporte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos aumentar ingresos de la población, va a aumentar la tasa de motorización y aumentar la congestión. Todo este cuadro es como un modelo, un círculo vicioso del transporte, todo se conecta con todo. Entonces podemos ver la restricción a automotores, aumenta la tasa de motorización, pero disminuye la demanda por viajes en bus y esto disminuye la frecuencia, pero se hace más atractivo el tema del automóvil, aumenta la tarifa, aumenta el costo de operación, disminuye el número de vueltas por bus, aumenta el ingreso de la población, todo es un círculo vicioso. Entonces todo funciona. Por eso cuando existen los paros nacionales y sufre y realmente sube el extra, sube la diésel, sube la gasolina. Entonces, obviamente, aquí entramos dentro de lo mismo porque va a aumentar este círculo vicioso que es lo correspondiente al transporte. Ahora, finalmente, tenemos el modelo, ya para terminar la clase, cuáles son los modelos de los municipios que aplican. Entonces, por ejemplo, el municipio, el Distrito Metropolitano de Quito, y tiene un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Alguien me puede decir qué es un fideicomiso? ¿Alguien me puede definir qué es un fideicomiso? Un fideicomiso prácticamente es una administración de fondos, ¿no? Es donde uno pone un patrimonio autónomo para que administre ciertos fondos por cierto periodo de tiempo determinado. Entonces, por eso a veces, muchas veces en el derecho mercantil, los fideicomisos sirven para que no te embarguen los bienes. Si, por ejemplo, tú tienes un fideicomiso de todos tus bienes o de administración de bienes, nunca te van a poder embargar. Entonces, para eso son los fideicomisos, ¿ok? Entonces, el Distrito Metropolitano de Quito, crea mediante un fideicomiso que tiene una supervisión de auditoría, obviamente crea el tema de recaudación y cámara de compensación, crea una operación y programación, crea una comunicación y vigilancia de seguridad y crea un mantenimiento de paradas estacionales y terminales mediante diferentes concesiones que tiene cada empresa, ¿no? Entonces, esto se va dividiendo en las 4 que mencionamos anteriormente. Así más o menos se maneja un modelo de gestión en municipios en cuanto al área de transporte.
Bueno, por el día de hoy vamos a dejar las clases ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que me haga llegar. Y si es que no, muchísimas gracias y que tengan buena noche. Gracias, ingeniero. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, buenas noches. Que les vaya bien, descansen. Bueno, Ingeniero, buenas noches. Una consultita, por favor. dígame, por favor. Así como llegué un poquito atrasado por el trabajo que estaba. De aquí tenemos normalmente las clases como están ubicadas en la plataforma. Perdóneme, no lo escucho bien, se escucha entrecortado. Y tenemos normalmente igual las clases como está subida en la plataforma. Sí, como está subiendo en la plataforma, a excepción de la recuperación que les van a programar para el día martes a las 7 de la noche, me parece. 7 o 8 de la noche, no recuerdo bien. Ya, muy gentil, gracias. Hasta luego.